Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a tener en esta hora de información por delante. Enseguida vamos a estar hablando con el diputado provincial José Gaufín, porque él hace un tiempo ha pedido a la justicia que lo acepte como querellante en la causa que se ha iniciado por lo que se llama sobrefacturaciones en el IPS. El caso es que a medida que avanzó la información de esto iba muchísimo más allá que sobrefacturaciones y se puede empezar a hablar de una gran estafa. Él ha ido detectando que la causa, no recibía mucha información, ha vuelto a hacer algunas presentaciones dentro de la causa judicial. Vamos a tratar de conocer qué hay hasta este momento, qué se ha sabido, qué se puede saber, hasta dónde va a llegar la información y si hay una investigación dentro del IPS y una investigación de la justicia que va en paralelo si se está cruzando información o no. Vamos a preguntarle enseguida porque estamos hablando de muchísimos millones de pesos que han perjudicado a la obra social y por ende a muchísimos salteños. Así que le contamos esto enseguida nomás. Vamos a charlar hoy día también con el ex jefe de la policía, Gilberto Pereira, porque además de su condición de ex o de policía retirado, él trabajó junto con el ex comisario Cordeiro, de quien estamos hablando de estos últimos tiempos, a raíz de primero su desaparición y después su muerte. Han trabajado juntos, incluso Cordeiro trabajó como subalterno de Pereira, lo conoce bien y además de colegas de profesión, eran amigos. Vamos a hablar con él para ver cómo está viendo todo esto, qué es lo que está viendo con respecto al tema de la investigación, de lo que está pasando, de lo que se ha visto hasta aquí y los futuros pasos y qué puede llegar a pasar y si se puede ver qué puede haber pasado en el medio de todo esto. Es un testimonio realmente muy importante el que vamos a tener con el ex jefe de la policía de Salta, Gilberto Pereira. Y viene a conversar con nosotros hoy una candidata a senadora nacional. Así que esto tenemos para compartir con ustedes en esta hora que tenemos por delante. A todos, gracias por estar ahí. Bienvenidos. Les comentaba en la apertura del programa que íbamos a charlar con el diputado provincial José Gaufín. Él ha manifestado en muchas oportunidades inquietud por lo que pasaba en el IPS. Ha pedido muchas veces informe, lo hemos tenido que entrevistar por esto cuando se empezaba a conocer esta crisis tremenda, crisis financiera, en la que entraba el IPS. Después de esos pedidos de informes, derivó esto, como todos sabemos, en la intervención de la obra social y esto obviamente desató, un montón de posibilidades de análisis y de especulaciones incluso de cuál era la verdadera deuda y cómo se había originado. El tema es que esto en algún momento derivó en que el gobernador de la provincia mencionó que había sobrefacturaciones en el IPS como una de, las condiciones que habían ido generando esta crisis. Junto con esto se inició, después de esto, se inició una investigación por parte de la justicia, hay una investigación interna y en su momento José Gaufín pidió ser querellante. Y la primera pregunta que le vamos a hacer es ¿por qué? Así que gracias por estar aquí, José. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué decidiste pedir ser querellante en esta causa? Bueno, esto se inicia casi en octubre del año pasado, cuando discutíamos la cuenta general del ejercicio. Nosotros advertíamos en el análisis de esa cuenta que el déficit del IPS había crecido en forma sostenida en los 4 últimos años. Del 6% cuando arranca la gestión de Gladys Sánchez, había pasado al 16% de déficit. 16% de déficit. Luego el último año baja a 14%. Ahí advertíamos. En ese momento también Sofía Sierra, diputada
pertenecíamos al bloque del PRO, había denunciado negociaciones incompatibles con la función pública también en aquel momento. Eso fue casi a finales de año. Llega la novedad y la noticia pública que el IPS venían muchos problemas con el pago a los prestadores, corte de los servicios. Finalmente el gobernador decide la intervención del IPS ante el descalabro que tenía y ese déficit enorme de 25.000 millones de pesos que se dijo en el mes de febrero. A partir de ahí nosotros pusimos el foco sobre el IPS porque ya habíamos visto estos datos previos. Bueno, la primera parte fue la sorpresa y la que teníamos que casi todos los miembros del directorio y la presidenta que habían sido intervenidos y que cesaban en su función de acuerdo al decreto, bueno, fueron nombrados en cargos intermedios ahí en el IPS. Primer planteo de diputados en su conjunto que no podía ser que la presidenta Sánchez intervenida siguiera teniendo un papel protagónico. Luego se la deja de lado, sigue trabajando en el IPS, pero con una irresponsabilidad. En la primera reunión que tenemos con la interventora a finales de marzo, él cuenta en la Comisión de Salud algunos datos que él ya durante un mes había recabado y las irregularidades que había. O sea, había en esa reunión no solamente sobrefacturación, sino contratos irregulares que nunca se habían cumplido, firmados pero que nunca habían prestado los servicios. ¿Cómo qué, por ejemplo? El famoso contrato de Traditum, que es una empresa que se contrató, que es una empresa con sede en Buenos Aires, que se contrató para elaborar servicios informáticos, para poder sistematizar procesos dentro del IPS y que fuera más eficiente su gestión. Durante 5 años de la gestión de Gladys Sánchez se le habían pagado una cuota mensual del orden de los 300 millones de pesos. Final del cuento, al momento de la intervención, no había hecho nada, dicho por el interventor. O sea, que esta empresa cobró ¿cuánto? 6 millones de dólares. 6 millones de dólares y no hizo nunca nada. Hasta ese momento no había hecho nunca nada. Ahora parece que hay una apretada, le han prorrogado durante 3 meses más, porque ya se vencía el contrato final, y pareciera que está moviéndose. Pero bueno, hay que analizar el contrato en toda su extensión, las obligaciones que tenía, si tenía que entregar equipamiento. La verdad que hay mucho por investigar ahí, porque es un contrato que durante 5 años no avanzó. 6 millones de dólares que se tiraron a la basura, en definitiva. Bueno, a partir de ahí pasa el mes de abril, el gobernador viene el acto fallido de la ley que buscaba darle mayor sustentabilidad económica y que dejaba de lado a los jubilados. Digo un acto fallido porque el gobierno después la retira. Y ahí el gobernador en un video habla de sobrefacturación, finales del mes de abril. Yo voy, lo visito al procurador de la provincia y le digo, mire, procurador, acaba de decir el gobernador que hubo sobrefacturación en el IPS, entiendo que usted tiene que hacer algo. Me dice, no se preocupe, diputado, hoy tomó intervención la fiscal Salina Odoricio. Veo el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, estamos hablando de principios de mayo ya, decía que había iniciado la investigación. Yo no contento con eso, hago una presentación al procurador ampliando el espectro, porque si la noticia crimen era solamente sobre facturación, ahí había un combo mucho mayor como estos contratos irregulares. Detallo todo eso que hasta ese momento sabíamos y le hago una presentación al procurador, el procurador se la gira a la fiscalía, pasa el mes de mayo, junio, nosotros veíamos por lo menos lo público, que no había avances concretos. Traté de entrevistarme con la fiscal siempre ocupada, que estaba con el caso de Cositorto, que estaba con el caso de los penitenciarios. Sí. Entonces dije, bueno... Que falta que hacen fiscales, ¿no? Exactamente. Porque ver que un fiscal tiene no sé cuántas causas. Y yo quería entrevistar a la fiscal, no a los auxiliares fiscales, yo quería entrevistar a la fiscal. Bueno, ante este hecho decidimos hacer una presentación. El querellante, para que la gente lo entienda, es alguien que se siente afectado por ese ilícito denunciado que se está investigando, que se siente afectado en forma directa, y yo lo hago a título personal por ser afiliado, pero también en representación de todos los salteños que son afiliados, digamos. Esa presentación la hicimos, la jueza de garantía admitió nuestra presentación y nos incluyó como querellante en la causa. Bueno, a partir de ahí, nosotros de alguna manera lo informamos a través de las redes sociales, la información empieza a llegar más todavía, porque toma estado público, porque se visibiliza y le dice, bueno, che, pasa tal cosa.
reunimos una enorme cantidad de información, le presenté una nota al interventor y formalmente para pedir una entrevista, ya como querellante. Él me respondió formalmente que, si yo era querellante, lo entendía perfectamente, pero que prefería que toda la información y todo sea a través del expediente. Listo, una posición, no hay problema. Le presenté una nota al síndico de la provincia, me recibió finalmente. Él no me puede dar la información porque por ley todas las auditorías que hace la sindicatura se giran directamente al gobernador y al funcionario auditado, en este caso al interventor. Entonces, bueno, todo eso hizo que reuniéramos un criterio y le hiciéramos una presentación hace 15 días a la fiscal pidiéndole medidas concretas. Incorpore todo esto al expediente judicial, porque hasta aquí hay un trabajo administrativo de la intervención, pero no hay un trabajo judicial. Y nosotros queremos definitivamente no que se acomode la situación y que sigamos dándole más sustentabilidad al IPS, sino que se lleve a la justicia a los responsables de ese desfalco que tuvo el IPS en los últimos años. En este caso, todo lo que hasta aquí va investigando el IPS en auditorías, no sé, calculo que habrá otro tipo de sumario, no sé exactamente, lo que vos estás pidiendo es que eso va a la par, vaya siendo cargado a la causa de la justicia y que vaya investigando a la par. Exactamente, porque sabemos que se está haciendo una investigación administrativa o sumarial. Sabemos también que tienen el auxilio o la ayuda de la Sindicatura General de la Provincia, que tiene equipos de auditores dentro del IPS y que están auditando diferentes procesos. Los procesos de auditoría no son tan fáciles de entender, son procesos que se van auditando, pero que van produciendo informes parciales. Entiendo yo que ya más de 6 o 7 auditorías listas. Nosotros queremos que todo eso se incluya en la causa. Nosotros tenemos datos graves, información grave, ¿Cómo qué, por ejemplo? Como el caso de un médico que lo llaman de la auditoría interna del IPS, le dicen, usted prescribió estas prácticas médicas, digamos, estos diagnósticos por imagen. A ver, va al IPS, esa no es mi firma, desconoce esa indicación médica de una tomografía computada, creo que era. Pero esa tomografía se cobró, pero con una firma apócrifa. Bueno, dijeron, bueno, vamos a ver. Empiezan a revisar. La información que yo tengo es que durante los últimos 8 o 10 meses hay más de 50 o 60 millones de pesos de prácticas médicas que están prescriptas o indicadas por este médico, confirman que no son de él. O sea, ahí hay un mecanismo claro de cómo robarle. Claro, ahí hay un fraude y estafa agravada. Porque sí, claro. Evidentemente el instituto o clínica o centro médico que cobraron por realizar ese estudio médico, bueno, evidentemente tiene una convivencia con alguien dentro del IPS que mete esos pedidos médicos fraguados, digamos, ¿no? Bueno, como eso, nosotros hemos tenido la posibilidad, y que, digamos, estas cosas, no sé si son casualidades o no, pero un periodista profesional de la radio fue convocado al IPS porque tenía unos estudios médicos que le habían realizado, digamos, estudios cardiológicos complejos, que se los realizaron en la clínica Altos de Swiss Medical. Lo convocaron para que certifique si efectivamente le habían hecho estos estudios y, por supuesto, que no tan solo no se los habían hecho, también le habían firmado, obviamente no era su firma, desconoció la firma, desconoció este estudio. Y bueno, esto se inicia, obviamente, no sé a dónde va esto a parar, ni cómo se acumula, ni qué hace el IPS con eso. Por eso me parece que sería muy importante que a medida que van apareciendo casos concretos de gente que dice, no, esta no es mi firma, me falsificaron la firma, este estudio yo no me lo hice, esto vaya derivando inmediatamente a la justicia, me parece, ¿no? Porque alguien facturó eso y lo cobró. Y lo cobró. Es decir, es fácil rastrear un cobro. Fácilmente esto. Por eso también una de las medidas es que le hemos pedido a la fiscal es que preserve la prueba. Acá hay muchos elementos que van a ser prueba en ese acto irregular. Uno son las historias clínicas, los informes. Se supone que uno tiene que guardar cualquier centro de diagnóstico o las clínicas, en el caso de los pacientes que están internados, tienen que guardar la historia clínica. Y ahí se determinará si está la práctica médica indicada, y si está realizada y si está facturada. Es decir,
Hay mucho por investigar. Este caso que me acabas de relatar también lo he recibido en el caso de mujeres con estudios de densitometrías, por ejemplo, estudios, otro tipo de estudios ginecológicos. Yo, diputado, yo no me lo hice eso y fui a pedir que me autorizaran ahora y ya no me quieren autorizar porque dice que hace un mes me lo hice. Entonces, es notorio la cantidad de casos que se están surgiendo y que se están sustanciando dentro de la investigación del IPS, pero que no van a la justicia. Por lo tanto, esto es lo que le hemos pedido a la justicia. Es decir, que aquí estamos frente a un fraude muchísimas veces millonario. Sin duda, digamos, uno no tiene una dimensión exacta de qué estamos hablando, pero con un déficit de 25.000 millones que venimos arrastrando, de una obra social que entre aporte del afiliado y el aporte del Estado provincial es el 12%, comparado con una obra social común, que entre el aporte del afiliado y el de la patronal es un 8%, estamos hablando de un 50% más de ingresos. Entonces, uno dice, che, pero tiene buenos ingresos, ¿por qué tiene semejante déficit? Sabemos que están en dificultades todas las obras sociales y que de alguna manera van restringiendo prestaciones para poder estar por arriba de la línea de flotación. Lo sabemos, pero acá tenemos un déficit enorme, digamos, y evidentemente es producto de ese saqueo que le han hecho al IPS en los últimos años, ¿no? Bueno, en algún momento te escuché hablar de, iba a decir traslados VIP, pero no son derivaciones VIP. ¿Qué es eso? Derivaciones, muchas veces afiliados al IPS necesitan una intervención quirúrgica o un tratamiento que no se hace en la provincia y se los deriva a centros asistenciales o clínicas de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza. El IPS ya hace tiempo no tiene un contrato directo con esas clínicas. A través de una empresa, creo que se llama Mediar, Mediar paga a las clínicas de Buenos Aires, de Córdoba, y después le factura al IPS, le repite. Es un contrato que, de acuerdo a la información que yo tengo, no tiene un buen control de parte del IPS en decir, bueno, esta práctica médica, ¿se hizo o no se hizo? Habitualmente, todas las obras sociales, y el IPS también lo tenía, pero está relajado en los últimos años, lo que se llama la auditoría en la clínica. Vos estás internado, va un médico del IPS y bueno, certifica que bueno, estás internado, que fueron 3 noches, que te hicieron tal práctica. Hay una auditoría por muestreo, pero hay una auditoría. En este caso parece que no había ningún tipo de auditoría y la intermediación facturaba lo que se le daba la gana. Entiendo que eso se ha cortado, no tengo la certeza, pero ahí también hubo enormes cantidades de plata que se han facturado sin los controles correspondientes. ¿Qué pasa dentro del IPS, digamos, con la gente, digamos, que ha gerenciado durante mucho tiempo el IPS y que entiendo que siguen estando? Muchos siguen estando, los que son de planta, la presidenta, algún miembro del directorio también están allí. Ese es un reproche que le he hecho personalmente desde diputados mismos. Deberían haber dado licencia a todo el personal directivo que manejó el IPS para permitir, sin hacer juicio de valor sobre su actuación, pero una licencia hasta tanto se investigue. No pueden estar las mismas personas que están siendo investigadas dentro de la estructura del IPS. El gerente de administración sigue siendo el mismo. O sea, el que pagaba sigue siendo el mismo. Una persona que no es de planta, que entró contratada y sigue siendo el mismo. Yo no digo que esté entongado, pero correte al lado, hacemos la investigación y después vemos. Incluso le conviene a él, digamos, no estar que se investigue con toda transparencia. Si tienen toda la tranquilidad del mundo, investigan todo lo que sea, yo después vuelvo tranquilo. Lo que pasa en cualquier caso, digamos. En todo. Alguien se lo corre para que no se entorpezca la investigación, ¿no? Es lo que debería hacerse. Sí, tal cual. Bueno, esperamos que con esto, el querellante en definitiva, nosotros ¿cuál es nuestra función? Ayudar, impulsarle a la fiscal en que esta causa tenga dinamismo y se vaya avanzando. Hasta aquí, por esas limitaciones que tiene la justicia, bueno, esperemos que ahora con esta presentación empiecen a tomarse medidas conducentes a deslindar responsabilidades y juzgar a los responsables. Si hay más información, te vamos a convocar de nuevo, José. Con todo gusto. Te agradezco mucho haber venido. Muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Volvemos enseguida. Vamos a estar hablando y vamos a escuchar un testimonio importante dentro de lo que es el caso del excomisario Vicente Cordeiro. Vamos a conversar con el ex jefe de la policía, Gilberto Pereira. Ya volvemos.
Bueno, en el caso de primero la desaparición y después la muerte del ex comisario Vicente Cordeiro, una persona muy conocida en el ámbito policial, muy conocida por la sociedad salteña porque ha manejado temas relevantes, porque es una persona que en materia de seguridad ha sido un referente y que, por supuesto, esto ha generado una gran conmoción en la sociedad, incertidumbre. Y junto con esto me parecía que era muy bueno escuchar testimonio de gente que no tan solo ha tenido cercanías con él, sino que además han trabajado durante un tiempo con Cordeiro. Es el caso del ex jefe de la Policía de Salta, Gilberto Pereira, a quien le tocó que Cordeiro sea su subalterno en el norte de la provincia durante un tiempo. Luego, a través de la jefatura de policía, obviamente, que tuvieron una relación bastante estrecha que derivó en amistad, según él mismo nos contó, y me parecía que era un testimonio muy importante por el conocimiento personal que él tenía de Vicente Cordeiro, y además aprovechamos para preguntarle a Pereira cómo ha visto todo lo que ha pasado hasta este momento con la actuación de la búsqueda, la investigación, después de la aparición del cuerpo y todos estos últimos pasos. De esto le preguntamos a él y nos contestaba lo siguiente. Lo entrevistamos en Profesional, en la radio, y me parece que es un testimonio muy importante en estos momentos. Sí, tenía una amistad, si bien no nos veíamos siempre, tenía una amistad, incluso cuando estuve en la municipalidad también hablé con él para que nos acompañe, y fue un tiempo, bueno, después se fue, pero sí, de años, yo no me acuerdo si en 92, 93, yo estando como jefe de brigada de Tartagal, ese es mi trabajo, él también trabajó ahí conmigo como subalterno, era investigador sumariante, y después de ahí se fue a estudiar a Buenos Aires. Bien, ¿qué es lo que estudió en Buenos Aires? Licenciado en seguridad. En seguridad, bien. Después, bueno, en la policía trabajó varios años en investigación y se especializó en eso, dentro de la fuerza, también se especializó en eso, así que era un profesional, como dice uno, con toda la jerarquía, porque amaba la profesión de policía y siempre lo que hacía lo hacía con pasión, dentro de la fuerza. Estudioso de los sistemas de seguridad incluso, porque bueno, hay que estudiar los sistemas de seguridad. ¿Cuándo se retiró él de la policía? ¿Hace cuánto tiempo? No sé bien, pero hace 8 o 9 años seguro. Ajá. Bueno, que era un hombre, digamos, que estaba como siempre muy preocupado y muy atento, ¿no?, a todos los temas relacionados con la seguridad. Interesaba la seguridad pública y estudiaba todo eso, además era profesor en la escuela de oficiales, así que también eso lo llevaba a estar actualizado. Y bueno, en todos los aspectos de lo que es la seguridad, y sobre todo en el tema del narcotráfico, que le interesaba mucho, y bueno, consideraba que un aspecto que genera mucha inseguridad es eso, no tanta actividad macro del narcotráfico, la micro, las ventas en los barrios, en las ciudades, termina impactando en la inseguridad. ¿Cuánto tiempo estuvo usted y él en el norte, en Tartagal, me dijo que tuvieron, no? No, yo estuve 15 años permanente en la zona norte de la provincia. Y él estuvo unos meses y después volvió, bueno, pero después trabajó más acá en la capital, en esa área. Yo hice más esa carrera de investigador en el interior de la provincia. Con respecto al tema de droga, ¿no?, de microtráfico, esto que nos decía usted de la venta, digamos, en los barrios, todo lo que es el microtráfico, dealer y todo lo demás, digamos, ¿él llegó a trabajar específicamente en esa área? Sí, trabajó un tiempo. Más estuvo como investigador de delitos comunes, pero trabajó también en el área de investigación de tráfico. Bien, ¿qué recuerdos particularmente tiene usted de él? Como le decía, de un excelente profesional, apasionado de lo que hacía, comprometido. Era un hombre de confianza, que uno podía encargarle trabajo importante y saber que le iba a hacer con total seguridad en todo lo que estaba en su alcance. Y además era una persona que
se permitía que otros colaboren o ayuden a trabajar. No era un hombre egoísta en cuanto al trabajo dentro de la fuerza. Uh-huh. Yo siempre digo un excelente profesional, mientras estuvo trabajando. Y yo le seguí, yo me fui en el 2007, pero bueno, siempre estuve siguiendo su carrera. Gilberto, ¿cómo siguió usted particularmente todo lo que fue, digamos, el momento de la desaparición de él y después el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida? ¿Cómo lo siguió, cómo lo vivió? En principio uno se pone un poco triste, preocupado, son varios sentimientos o emociones que genera uno cuando el momento que habla de esa. Y uno, la preocupación es el primer aspecto, incluso con un grupo de retirados que tuvieron mucho tiempo de investigación. A través de uno de ellos llegamos a la familia para decirle cualquier cosa, estamos a disposición, en lo que pueda ayudar conforme a lo que pueda aportar dentro de lo que trabaja la policía y la fiscalía, por supuesto. Entonces, pero bueno, no dijeron cualquier cosa, no avisaron y bueno, por suerte, por lo menos encontraron el cuerpo dentro de todo, digo, pocos días. Porque lo importante era encontrarlo a él. Claro, obviamente. ¿Usted está en contacto, estuvo seguramente en contacto, sigue en contacto con su familia? No, yo por la cuestión de respeto no. A tercera persona que teníamos que sí, había uno solo que estaba en contacto, el resto no, por la cuestión de respeto uno trata no. Más allá de saludarlo, bueno, decir que la acompañe y después uno se retira porque uno sabe que la familia está muy ocupada atendiendo a lo que hace la fuerza de seguridad en ese momento, a la justicia ahora. Gilberto, tengo entendido que la esposa de él es también policía, ¿no es cierto? Es policía, es licenciada en trabajo social. Ellos fueron juntos a estudiar a la universidad en ese momento de la Policía Federal. La universidad estaba en Tartagal, estaban los dos juntos conmigo trabajando y de ahí se fueron juntos a estudiar a Buenos Aires y bueno, volvieron con los títulos universitarios después de 4 años, creo que era 4 o 5 años. Bien, ¿ella sigue en actividad? No, también se retiró, creo que junto con él o un año después. Desde, digamos, su experiencia, ¿cómo ha visto todo lo que fueron las tareas de búsqueda, el hallazgo y todo lo que conocemos hasta aquí? Para mí el gobierno provincial, la policía trabajó bien porque es un trabajo, yo le llamo un hecho muy complejo dentro de lo que son las tareas de la actividad policial y también lo que es la actividad de la investigación, ahora de los juzgados. Y trabajaron bien porque, bueno, encontraron dentro de todo rápido, pues imagínense una zona boscosa donde uno tiene que recorrer metro por metro, o sea, la fuerza de seguridad en este caso, o el equipo de búsqueda. Y bueno, desgraciadamente se encontraron sin vida. Y ahora es trabajo de la justicia esclarecer el hecho en sí. Las circunstancias, que es lo que entiendo que todavía no lo tienen claro. La mecánica de la muerte sí, pero no las circunstancias. Con respecto al tema de la mecánica de la muerte, digamos, porque fue como muy escueta la información del primer informe de la autopsia, que solamente dijo que era asfixia por ahorcamiento, pero no se dio los detalles ni la mecánica de esa asfixia ni del ahorcamiento. ¿Ya hay algunos elementos más que se conozcan de esto? No, yo desconozco, yo sigo también lo que dice la prensa y bueno, como digo, alguna información de la familia que también son reservados, pero yo desde mi experiencia también lo que hicieron los fiscales, o sea, ellos por necesidad todos queremos saber, explican los paso a paso, o sea, lo que determinaron es la mecánica, asfixia por ahorcamiento. Por eso dice falta determinar las circunstancias, y la circunstancia lo va a definir si es un delito doloso o no. Bien. Y esa circunstancia es lo que es muy compleja, por lo que la información que se ve, que se maneja, y puede llevarlo unos días, sin duda, a los fiscales y a los investigadores determinar las circunstancias.
Usted me decía que, digamos, usted evalúa como que los fiscales, digamos, lo que hicieron hasta acá lo han hecho bien, lo ve como digamos, como ajustados al protocolo, como prudentes, ¿cómo lo caracterizaría? Como prudente, sincero, en el sentido, prudente sobre todo, sincero en la comunicación, o sea, informan cómo falleció ahorcado, pero las circunstancias no lo tienen claro, por eso ellos mismos dicen, pedimos ampliación para el informe preliminar, pero el informe que tiene preliminar falta, por lo que se ve, datos para agregar al informe y definir para avanzar la investigación. En realidad todos los datos que pide es un avance en la investigación en este caso. Hay un tema que a mí me llama la atención, que es quizás la falta de prudencia de mucha gente que saca como conclusiones muy apuradas, aceleradas de un tema tan sensible, digamos, o manejan una información súper clasificada que a la que no se tiene acceso, o hay una suerte de imprudencia en, digamos, empezar a afirmar algunas cosas, ¿no? Porque algunos hablan así como que esto no se trató de un suicidio, cuando, digamos, por lo menos yo lo escuché a los fiscales decir que hasta aquí no descartan ninguna hipótesis. Entonces, bueno, ya hay como algunas teorías no sé si hasta conspirativas, le diría, respecto de cómo funciona esto. Entonces, por eso le preguntaba si cómo había visto lo de los fiscales, si lo veía como un tema de prudencia o de qué forma, porque hay gente que ya va más allá, que ya afirman que, no sé, bueno, qué sé yo, en su experiencia sabrá que siempre la especulación está al orden del día y que se sacan conclusiones muy apresuradas, pero esto de que, digamos, ya se afirma que puede ser o no un suicidio, que se afirman cosas. Por eso digo, esto puede ser que o manejen una información muy clasificada de algunas cosas, o, digamos, se trata de alguna imprudencia en dar opiniones de estas características tan tajantes. Coincido con usted en cuanto a que la justicia, los fiscales no han definido que ha sido suicidio. En ningún momento dijeron que es suicidio. Ellos informaban la mecánica de la muerte y le dicen claramente que falta determinar circunstancias, y eso lleva a analizar un montón de aspectos. Y en cuanto a las que opinan, yo creo que más opinan en muchos casos por ignorancia. Lo que se define claramente cuando se dice asfixia por ahorcamiento, no está definiendo las circunstancias, solamente la causa o la forma específica del fallecimiento del hombre. Y las opiniones, lamentablemente los humanos tenemos la tendencia a hacer juicio de valor negativo mayormente, y a veces hacemos un juicio de valor sin fundamento y lo largamos como si fuera cierto. Creo que no corresponde. Respeto a la familia en primer lugar, y bueno, y dejar también definir a la justicia todos los pasos, hacer todos los pasos que considere necesarios. Pero la investigación es muy compleja cuando uno está ahí, porque son los detalles que tienen que definir, y los detalles tengo que, no sé, preguntarme, por ejemplo, se encontró con alguien en el cerro, y ahí tengo que definir sí, no trabajar sobre eso, no sé. También yo creo que ahí va a trabajar la parte especializada en psicología criminal, que para analizar el comportamiento del hombre. O sea, son muchas cosas que los fiscales o los jueces tienen que tener presentes, los investigadores, para este caso. Por eso digo, es muy complejo, sobre todo por la exposición pública que él tenía en este último tiempo, por eso le completiza más. Y eso también genera una opinión de mucha gente, y si le agregamos que por ahí no las instituciones públicas estos tiempos han perdido credibilidad o confianza, eso es también otro plus para que el ciudadano opine, bueno, olvidándose que hay una familia que está esperando una verdad. Claro, justamente ayer hablábamos de esto, de que independientemente de cuánto demore la investigación de los elementos, bueno, es decir, de todo lo que es, digamos, la tarea tanto de la policía, fiscales y la justicia en sí misma, ayer decíamos que hay un elemento que surge, que es el tema de la, digamos, mala imagen que tiene la justicia de Salta, que no ayuda mucho, porque inmediatamente, digamos, salta como que hay, no sé,
digamos, una acción o para tapar o para, qué sé yo, no sé, vuelvo a la palabra, medio, así teorías medio conspiranoicas, ¿no? Entonces, me parece que esto tiene que ver con la falta de credibilidad que hay en el sistema judicial fundamentalmente. No tengo dudas, sobre todo en el sistema penal, porque el sistema judicial tiene su subsistema, que tiene el área laboral, tiene el área de todo lo demás, que no tiene mayormente crítica social, pero la parte de la justicia penal es la que tiene una describilidad por varias razones, pero creo que en este caso, por eso es importante que trabajen con transparencia, y me parece muy bueno, por ejemplo, que diga, bueno, que la parte, o sea, en el caso de la familia, está como participando en todo, incluso permite un perito. Eso transparenta la acción de la justicia y va a ir generando en el tiempo volver a ganar confianza, pero hay que hacerlo en todos los casos. Dijo una cosa importante. Que es elemental esta parte, sí, ¿no? Dijo una cosa importante, Gilberto, recién, que nosotros lo veníamos comentando, que la información que nosotros teníamos es que la familia está al tanto de cada uno de los pasos que se han ido dando, incluso en la búsqueda, en el hallazgo y en todo, están hasta casi participando familiares de él en todos los pasos. ¿Usted tiene la misma información? No, la misma información, sí. Y son las únicas personas, después son como le llaman, actores judiciales, que tienen que estar al tanto, porque a ellos son los que tienen que complacer y, bueno, dar seguridad a la justicia. Después, el resto, creo que, bueno, opinamos simplemente, como yo digo, a veces por opinar, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay cosas que la justicia ni la familia, por derecho o por decisión, pueden no decirlo públicamente. Está bien. Sí, claro. Gilberto, ¿le llamó la atención, dentro de lo que es el informe de la autopsia, estas quemaduras que creo que son muy leves, y si usted en su experiencia entiende que esto podrían ser, digamos, provocadas por, no sé, chispas o algo de ese incendio que estaba a unos 800 metros? En su experiencia, ¿eso puede haber ocurrido? ¿Puede tratarse de eso? Sí, puede generar chispa, un monte donde por ahí hay árboles que tienen alguna parte dura que genera un poquito de brasa, y un viento puede llevar a 30, 40 metros, depende de la parte de la fuerza del viento y del tamaño de esa brasita, que puede saltar hacia determinada zona. Y por eso, ¿viste?, cuando se generan los incendios, a veces comienza en un lado y después otro foco o otra chispa vuelve a incendiar a 100 metros, 20 metros, 50 metros. Eso puede pasar sin duda. Cuando son esos detalles, cuando digo la justicia, tiene que determinar todo eso, y no es trabajo a veces para un día. Bien. Gilberto, le agradezco mucho. La verdad que nos parecía un testimonio importante, porque queríamos apelar no tan solo a su cercanía, por amistad con él, sino también por su experiencia en todo esto. Y la verdad que me parecía interesante escucharlo, fundamentalmente atado muy, digamos, a lo que es la información precisa que hay. A mí me resulta casi, no sé si la palabra es peligroso, pero sí preocupante, la liviandad con que se emiten algunas opiniones y se dan como algunas cosas por sentadas o certezas, ¿no? Esto sí me parece que es preocupante. Eso, y bueno, uno por ahí dice que falta un nivel de sensibilidad, de ponerse en el lugar del otro, porque lamentablemente las redes sociales leen muchas personas y estamos hablando de una persona que tiene familia, tiene un apellido, bueno, esa es la sociedad que convivimos, lamentablemente. Bueno, Gilberto, le agradezco mucho habernos atendido, ha sido muy amable. Gracias. Hasta cualquier momento, hasta luego, adiós. Bueno, estamos a muy pocos días de las elecciones del 26 de octubre y nos parecía importante empezar a hacer una suerte de resumen, aunque nos quedan todavía cerca de 10 días por delante, hacer un resumen de lo que va pasando con la campaña hasta este momento
y si bien había como algunas cosas preestablecidas antes del cierre de listas, creo que lo que irrumpió con mucha fuerza o como sorpresa fue el armado de una fuerza provincial que se llama Primero los Salteños, y que me parece que el propósito era intentar romper esta polarización a la que se suponía, o por lo menos nos planteaban como únicas alternativas, que era tener que elegir entre el kirchnerismo o el mileísmo. ¿Esto se ha logrado o no se ha logrado? Se lo vamos a preguntar a la candidata a senadora Flavia Rollón, que está con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, has recorrido creo que toda la provincia en esta campaña vertiginosa, y la pregunta es, creo que cuando iniciaba la campaña estuviste aquí invitada y te preguntábamos si este era el gran desafío. ¿Qué ves hasta ahora? ¿Crees que se ha logrado romper esa suerte de dicotomía para algunos y esta grieta para otros? ¿Qué pasó con eso? Sí, rompimos la polarización. La verdad que la recepción de la gente fue muy buena y el mensaje es este, ¿no? Esta falsa dicotomía que, como recién decías, que solamente la alternativa es elegir entre el mileísmo y el kirchnerismo. Y en realidad lo que Argentina necesita, porque esto de la grieta no es nuevo, ya veníamos de la grieta y claramente no ha representado progreso para la Argentina, porque en definitiva es una discusión de poder, ¿no? Yo creo que la política hoy busca hacer esos acuerdos o estas coaliciones con el fin simplemente de tener caudal electoral, pero no hay un consenso de base para poder discutir un proyecto para Salta, un proyecto país, ¿no? Esta discusión de poder es solo eso, discusión de poder. Y lo que nosotros tenemos que discutir es un proyecto serio de desarrollo a mediano plazo. En este caso, digamos, la Libertad Avanza, a través de sus candidatos, plantea más o menos, creo que lo dijiste incluso acá, es decirle que sí a Milei, a todo, y lo planteaba como que el kirchnerismo significa decirle que no a todo, a Milei, si lo tuviéramos que resumir, digamos, a lo que es el planteo. ¿Esto es la campaña, digamos, a esto se resume este momento? A eso se resume. De hecho, bueno, aparte el presidente lo dijo abiertamente, ¿no? O sea, en la Libertad Avanza es obediencia de vida y, bueno, a los hechos nos remitimos. ¿Qué solución trajeron los representantes libertarios a Salta? Ninguna. De hecho, votaron en contra de los intereses de la provincia abiertamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? El tabaco, el fondo del tabaco. Que después la justicia también le dio la razón a Salta, ¿no? Y ahí no hubo pluritos en votar en contra de la provincia. Y también, de hecho, anoche estuve en un programa juntamente y lo escuchaba un empresario que contó una anécdota de la fuerza opositora, ¿no? De senadores kirchneristas, donde la multisectorial de Salta le planteó una serie de necesidades en la ley base y le dijo, sí, yo los entiendo, pero yo tengo que votar en contra porque es la línea política que tengo. Entonces, claramente este modelo no es conducente, no es conducente. Y también eso es volver a poner en valor el Congreso y el Senado. El Senado es la casa de las provincias. Cada silla que está ahí es para un representante de la provincia. El Gobierno Nacional ya tiene con la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, su representante. El resto tiene que representar a las provincias, porque si las provincias se subordinan a Nación, al proyecto, que tampoco hay proyecto, porque en definitiva en esta sobresimplificación, donde te dice todo sí a Milei o todo no, no hay una discusión de un proyecto, ¿no? No hay un proyecto nacional. Entonces, volver a recuperar el valor del Senado y tener representantes que estén, por supuesto, que estén capacitados con trayectoria y que puedan tener un análisis crítico de cada una de las cosas que se discute ahí, más en este momento de la Argentina, donde el presidente está planteando ya que va a mandar la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma jubilatoria. Imagínate que si no hay representantes que defiendan genuinamente los intereses de la provincia, imagínate cómo va a determinar la discusión de la coparticipación, por ejemplo, o de los recursos de la provincia, si hoy ya estamos viendo una foto bastante dura, ¿no? Bueno, la campaña ha presentado realmente, creo que como en ninguna otra oportunidad, situaciones límites, críticas, ¿no? Bueno, no sé, en medio de esto
apareció la corrupción en discapacidad en el Andis, mientras se recortaban recursos a los discapacitados, digamos, y aparece corrupción. Después vino todo lo del dólar. No sé, se plantearon situaciones límites que obligaron en algunos casos a los legisladores nacionales a tener que tomar partido. Y esto, digamos, en medio de la campaña electoral terminó desnudando esto que decíamos, ¿no? Obediencia debida al gobierno u oposición total y absoluta al gobierno. ¿Cómo pensás que podrías moverte en este tironeo de poder como lo planteás vos? Vos fíjate qué absurdo, el absurdo al que hemos llegado, que nos quieren hacer creer que la alternativa es Milei que quiere el ajuste fiscal, llevando el equilibrio fiscal a costa de cualquier cosa, llevándose puesto a los discapacitados, o aquellos del pasado que hay que decirlo, montaron estructuras enteras para robar en nombre de los jubilados y de los discapacitados, porque en realidad lo que hace el gobierno nacional es cortar todas las pensiones por discapacidad por las denuncias de tantas pensiones truchas que hay. Entonces no puede ser que la alternativa sea entre este gobierno que es claramente una improvisación y no hace gestión, porque los discapacitados, ¿cómo lo solucionaba? Con gestión, cortando y auditando y haciendo la investigación para cortar aquellas que realmente estaban mal dadas, y no a todo el mundo. Entonces estamos discutiendo entre el modelo de falta de gestión y el modelo de la corrupción. Mismo caso de vialidad, el mismo caso de la obra pública. Estás discutiendo entre un modelo que te dice no a la obra pública y otro modelo por corrupción y el otro que montaron la corrupción. Claramente esto no es viable para la Argentina, no es viable para Salta. ¿Cómo me imagino moverme? Mira, yo siendo secretaria de Energía de Nación he tenido la posibilidad de recorrer prácticamente todo el país y he dialogado con todas las fuerzas políticas, porque siendo secretaria yo he tomado decisiones no en función del color político de un gobernador, sino en función de lo que se requería como un proyecto, y así he trabajado con Mendoza, con Córdoba, que en ese momento eran, si se quiere, opositores, así como gente afín, y yo te puedo asegurar que hay puntos de consenso. Y los puntos de consenso, y yo soy una convencida, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no?, que los puntos de consenso vienen de las provincias. ¿Por qué? Porque hoy la oportunidad de desarrollo de la provincia y lo que demanda el mundo está en las provincias. Alimentos, energía, economía del conocimiento, hidrógeno, minerales, eso está en las provincias y los recursos son de las provincias. Las provincias tienen mucho consenso y muchas problemáticas comunes sobre los temas de economías regionales, no es un tema de Salta, ¿no? Y de ahí va a venir el desarrollo de la Argentina. No tengo mucho más tiempo. Definime dos aspectos de prioridades para defender. Vos planteabas, si vamos a ir a defender a Salta, ¿de qué? Por ejemplo, dos cosas concretas por las que debería defender a Salta. En la discusión tributaria, los temas de coparticipación. En la reforma laboral, condiciones para que esta zona desfavorable se desarrolle. Infraestructura, la provincia de Salta está muy postergada en temas de infraestructura, de rutas, de ferrocarriles, de infraestructura energética, son temas que tienen que estar contemplados en el presupuesto. El tema de la discusión, vos fijate que no es menor, hasta la discusión del tipo de cambio, porque hoy la apertura de las importaciones y un tipo de cambio atrasado mata nuestras economías regionales, que son las grandes generadoras de empleo, la Universidad Nacional, la educación técnica. Son todos temas que vos tenés que tratar cuando se discute la ley de presupuesto. Flavia, gracias por venir. No, por favor, hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo en esta misma casa a las 8 de la noche, así que gracias por acompañarnos, que terminen muy bien.